una relevancia. Lo único que hice fue presentarme, etcétera, ¿no? Eso pues, ahorita lo estoy haciendo nuevamente. Voy a empezar compartiendo estas clases, las voy a grabar y las voy a subir a mi plataforma de YouTube y las voy a compartir a través de la plataforma de Moodle del ZIP para que puedan ustedes acceder a ellas en dado caso que les falte algo. Ahí mismo les voy a estar subiendo las tareas, las actividades, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a pasar a la presentación. Presentación de diapositivas. ¿Ya la ven? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a entrarle a la materia de derecho. ¿Qué es derecho para ustedes, señores? ¿Quién se anima? ¿Cómo lo definirían? A mí me suena como a libertad. Libertad de expresar lo que quiero, lo que deseo, lo que siento. Es un derecho, es como algo que todos tenemos, gratis, el derecho de. Ok, ahorita vamos a ir para allá precisamente. ¿Eres quién? Claudia. Claudia, perfecto. Yo como estoy en la presentación, no lo estoy viendo en la plataforma, ¿sí? Entonces, Sí. Sí, si les pregunto su nombre, no, a menos que ya reconozca la voz, pero pues es muy rápido para reconocerla, ¿no? Sí. Muy bien, ¿alguien más que me pudiera dar su opinión? Ángel, Maite, Daniel. Pues yo concuerdo con la compañera que es libertad siempre y cuando no lastimar o que afecte a terceras personas. Ok. Vamos a ir afinando, porque no están perdidos con eso que están diciendo, ¿eh? No es del todo correcto decir que es libertad. Sin embargo, tampoco están mal con lo que están comentando, porque tiene que ver obviamente con la libertad, tiene que ver con el derecho natural. Y ahorita vamos a ver qué es el derecho natural. ¿Alguien más? No sé, Carla, Blanca, a ti, tú dijiste que te gustaba participar, Blanca, la clase pasada. Sí me gusta, profe, pero también hay que dar la oportunidad a los demás. Bien bateado, ¿verdad? Bueno, desde el principio, pues tenemos que tomar en cuenta una cosa, que nosotros como individuos somos seres sociales, o sea, somos individuos, pero sí actuamos en sociedad. Yo no existiría si no existiera la sociedad, porque ¿cómo existo? Tiene que haber una sociedad para que mis padres hayan tomado la decisión de tenerme o de tener relaciones sexuales y haya yo nacido o algo, ¿no? Tuvo que haber una interacción humana de alguna manera, tiene que haber una convivencia, tiene que haber algo social para que nosotros podamos existir, ¿sí? Ahora, dentro de esa sociedad, pues las sociedades siempre se han organizado de una manera. ¿Cómo? Pues a través de distintas fuentes, ya iremos a lo que son las fuentes del derecho, pero a veces por tradición, a veces la religión, etcétera, pero siempre se han definido normas morales, normas de convivencia. ¿Qué es el derecho? Pues es eso precisamente, ¿sí? Entonces entramos al primer concepto que tenemos, el primer concepto, ¿qué es lo que es el derecho? Esta palabra proviene del vocablo latino, perdón, alguien más está entrando y ahorita sí quiero dejar entrar a todos. Déjenme ver quién es. No me aparece, no me aparece. Mari Secu. Mari, buenos días.
Mari. Ya no le gustó. Bueno, chavos, voy a dar siempre 10 minutos máximo para entrar a la clase, ¿ok? Ya después, si estoy en la presentación o algo y quieren entrar, ya no los voy a permitir la entrada. ¿Les parece bien? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Excelente. Disculpen por esta interrupción, pero bueno. ¿Qué es lo que significa directum? Significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiende por derecho el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. El derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Libertad. Estuvieron mencionando la palabra libertad, lo que pasa es que les faltó pues, mencionar las otras 4 palabras, ¿no? La intención es que nos dé seguridad. ¿Qué nos da seguridad? Bueno, si yo quiero comprar algo, pues la ley tiene que darme la seguridad de que si yo estoy pagando por ese algo, ¿sí? Obviamente yo tengo que estar seguro de que lo voy a recibir. Certeza, pues tiene que ver más o menos con lo mismo, certeza de que si yo quiero hacer algo, de que si yo quiero emprender un negocio, ¿sí? Las reglas sean claras, tenga yo certeza de que voy a competir dentro del negocio que yo quiera competir con reglas claras y justas, porque ahí viene también la palabra justicia. ¿Sí? Igualdad. Muchos usan la palabra igualdad. A mí me gusta más la palabra equidad. Pero bueno, entendamos igualdad como el hecho de ser tratados por iguales por la ley. ¿Sí? Ojo, es importante distinguir ser tratados, ¿sí? O ser vistos iguales por la ley a ser vistos iguales mediante la ley. ¿Sí? La igualdad ante la ley tiene que ver con, pues todos somos personas, por lo tanto merecemos el mismo trato. La igualdad mediante la ley tiene que ver con, híjole, yo veo que aquí hay una brecha y entonces mediante la ley yo forzo para que esa brecha se acabe, cuando muchas veces esas brechas son naturales, ¿sí? Y me refiero a muchas cuestiones que son legisladas en términos de machismos, de feminismos, etcétera, ¿sí? Que realmente no deberían de darse. Pero bueno, y la libertad, que es la palabra que sí me mencionaron, obviamente, ¿por qué? Porque la libertad, pues conlleva responsabilidad, y esa responsabilidad es respetar también la libertad de otros. Entonces, son un conjunto de normas jurídicas que regulan esa interacción entre personas, entre pares, entre humanos, ¿sí? Nosotros, obviamente, pues necesitamos de esas normas. A veces son escritas, a veces son simplemente entendidas. Entendidas como el hecho de que, pues yo sé de antemano que no debo matarte, ¿verdad? Yo sé, una persona que mata sabe perfectamente que está haciendo mal. Una persona que roba sabe perfectamente que está haciendo mal, ¿sí? Son cosas que se dan como por entendidas, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Sí nos queda claro lo que es el derecho? Sí. Sí, profe. Lo que es bien importante distinguir es que cuando hay un derecho, existen obligaciones, ¿sí? Un derecho es la facultad que tiene y se le reconoce a una persona para realizar un acto concreto o la posibilidad de que reclame una conducta determinada. Perdón. Hay gente intentando entrar y ahorita sí es importante que sepan. Maggie, ya está, Maggie Muñoz, buenos días.
A ver si Maggie sí nos contesta, sí. Les pido a todos que apaguen su micrófono y cuando les toque participar lo prenden, ¿no? Por favor, Maggie. Buenos días. ¿Tu nombre completo cuál es, Maggie? Margarita Muñoz Cruz. Margarita Muñoz Cruz. Margarita, les comentaba yo a todos que les voy a pedir, por favor, les voy a dar 10 minutos cuando inicie la clase para ingresar, porque si no vamos a estar interrumpiendo cada vez que alguien quiera. Ahorita no hay tanto problema por ser la primer clase. La primer clase fue el martes pasado, pues, pero por ser luego la primera semana y venimos de vacaciones, etcétera, entiendo que luego es difícil. Y aparte, como si esta clase es virtual, pues entiendo que muchas personas no se enteraron que era virtual y pues damos chance, ¿no? Pero sí les pido que en los primeros 10 minutos ingresen, ¿va? Muy bien, continúo con la presentación. Perfecto. Entonces hablamos del derecho, ¿sí? Si uno de ustedes trabaja, pues obviamente tiene derecho al pago de un salario, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, muchas veces estamos o entramos en una temática de vulgarizar muchos conceptos. Y estamos nosotros como sociedad de repente como que llamando derecho a muchas cosas que no deberían de ser derechos, que son servicios, que son cosas deseables, que son cosas muy deseables, obviamente, pero que realmente no son derechos. Ahorita vamos a ver lo que son los derechos y vamos a vincularlo obviamente con la palabra obligación, ¿sí? Entonces, si yo quiero educarme, porque existe el derecho a la educación, ¿no? Si yo quiero educarme, pues yo tengo la obligación de pagar por esa educación. ¿Existe la educación gratuita? Totalmente no. Totalmente no. No, o sea, a lo mejor sí, pues apoyo para hacerlo, pero realmente pues es como, si tú quieres algo, pues te va a costar a ti. ¿Y eso está bien o está mal? Me parece bien, me ¿Te parece parece? bien porque eso da más, se nota más el querer hacer las cosas que si, o sea, todos tenemos la oportunidad de hacerlo, Sí, pero no todos queremos hacerlo. Por eso es que se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque le tienes que invertir tiempo, dinero, esfuerzo. sacrificio. Exactamente. Y aunque sea gratuita, no es al 100%, pero a mí me parece que está bien. Ok, miren, ¿la educación pública es gratuita? Es que eso es como muy relativo, ¿no? Porque gratuita, pues sí y no. A ver, Gratuita sí, porque pues no pagas mensualidades y eso, pero sí pagas una cuota de inscripción, pero aún así se le invierte dinero, entonces no es todo gratis. ok, ojo. ¿Y lo único que pagas es esa cuota de inscripción y libros o material? No, materiales y transportes y libretas y o sea, no es al Yo lo 100. que quiero llevarlos es a reflexionar una cosa. La educación pública, ¿al maestro se le paga? Sí, Sí. ¿A los directivos se les paga? Sí. sí, ¿Y de dónde sale ese dinero? de los impuestos. Ah, entonces pasamos a las obligaciones. Ujú. Fíjate bien, cuando nosotros queremos llamar algo derecho y queremos que el Estado nos lo provea de manera gratuita, y gratuita lo pongo entre comillas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues pagar impuestos, ¿no? Pero entonces, vamos a visualizar esto. Empezamos a pagar impuestos para tener educación gratuita, pero nosotros, a la hora de pagar impuestos, sacrificamos obviamente el producto de nuestro trabajo para tener educación gratuita. O sea, la educación pública nos está costando un montón a todos, ¿sí? Y ojo, no estoy en contra de la educación pública, no, nada más simplemente yo quiero que veamos esto. Por eso es importantísimo que nos demos cuenta de muchísimas cosas
de las que pasan en este país, ¿sí? Que están mal, bueno, que yo sostengo que están mal, hay quien sostiene que está bien, ¿sí? Yo sostengo que está bien, ¿por qué? Porque realmente el pago de impuestos y el aumentar impuestos y todo eso no le afectan a la clase rica, le afectan más al pobre, le afecta más a la clase media, ¿sí? Porque a ese sí le cuesta trabajo un tipo que gana 20 millones de pesos al mes, ¿sí? Pues pagar 3.6 millones de pesos, perdón, 11 millones de pesos de impuestos realmente no le afecta en nada, sigue quedándose con 9 millones, sigue teniendo una vida excelente, ¿no? A quien le afecta el aumento de los impuestos principalmente es a la clase media y a la clase baja. La clase media, ¿por qué? Porque ellos pagan de lo que les cuesta, obviamente, ¿sí? Y la clase baja, ¿por qué? Porque finalmente pues, los impuestos siempre inflacionan las cosas, hacen que las cosas sean más caras y porque tienen que pagar también sus cosas, ¿sí? Entonces, yo pago impuestos y aparte quiero que sea gratuita la educación, bueno, pues tengo que pagar más impuestos. Hay muchas personas de clase media que dicen, no, es que la educación pública a lo mejor es muy mala, entonces quiero que mis hijos estudien en escuela privada. Bueno, eso no le exime de pagar impuestos y de estar pagando la escuela pública. Y otra cosa que luego no nos damos cuenta es que la educación pública es la más cara de todas. Si ustedes se fijan en la relación de lo que cuesta un alumno en educación primaria, en la educación pública, ¿sí? Aunque a lo mejor el alumno y los papás del alumno no estén pagando una colegiatura, lo que cuesta ese alumno es mucho más caro de lo que sería en una educación privada, ¿sí? Entonces yo sostengo que luego hay mejores formas de ayudar a los pobres para que puedan tener acceso sin quitarles el derecho a elegir, porque el hecho de que la educación sea pública y de que la educación pública sea gratuita, ¿sí? Pues eso luego lo que hace es hacer que la gente pobre no tenga ese derecho a elegir y bueno, pues lo meto en la educación pública. Y la educación pública luego sí viene con muchísimas cosas que la educación privada también muchas veces tiene, ¿no? Pero bueno, lo que es, a lo que voy es, todo derecho implica una obligación. Y aunque no la veamos, esa obligación está. Y entonces decimos, es que la educación debe ser gratuita. Y a lo mejor muchos de ustedes no lo dicen, no quiere decir que ustedes lo estén pensando, ¿no? Pero luego son discursos que se escuchan, son narrativas que están en la vía pública, ¿no? La educación debe ser gratuita. Sí, ojo, nada es gratuito. Todo lo pagamos y a veces hasta con sangre, ¿sí? La estamos pagando de los impuestos. Y los impuestos luego nos sangran tanto que lo que hacen es resignarnos a tener que tomar esa opción y no poder elegir entre otras opciones. ¿Sí me explico? Ok, entonces, siempre que hay un derecho, hay una obligación. Si yo compro un carro, pues yo tengo el derecho a recibir ese carro si pago lo que me están pidiendo por comprar ese carro. ¿Sí? Si yo pago eso que me están pidiendo para comprar ese carro, pues yo tengo el derecho de recibir ese carro. Y al revés, la persona que me lo está vendiendo, ¿sí? Tiene derecho a recibir ese pago, pero tiene la obligación de entregar ese carro, ¿sí? Todo derecho conlleva obligaciones, ¿sí? Que tengo derecho a crear un negocio para mejorar mi situación y mejorar mis condiciones de vida, tengo todo el derecho, pero ese derecho me lleva a obligaciones. ¿Y qué obligaciones tengo yo por ese hecho? Pues yo tengo que ofrecer un producto o un servicio que sea viable para la sociedad, tengo que verificar la calidad del producto que estoy haciendo, tengo que contratar empleados, tengo que pagarles esas cuotas o esos salarios a los empleados, ¿sí? Tengo que cubrir con reglamentaciones, que muchas de esas reglamentaciones luego a lo mejor no son
pues buenas, pero tengo que cubrir con obligaciones, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar cuotas no sindicales, cuotas de seguridad de salud, ¿sí? Etcétera, IMSS, etcétera, ¿sí? Entonces, todo derecho conlleva obligaciones. Y de aquí pasamos a lo que les comentaba, ¿sí? Lo que es el derecho natural y positivo, y hablábamos precisamente de libertad. Nosotros como personas, por el hecho de existir, ya tenemos ciertos derechos. No tienen por qué la Constitución otorgárnoslas, ya las tenemos de antemano. Y si una Constitución o una ley violenta ese derecho, tenemos derecho a reclamar y a desobedecer. Ojo, aquí estoy metiendo ya también cosas desde mi visión, pero si una ley es injusta, tenemos derecho a desobedecerla y de hecho estaríamos obligados a desobedecerla. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el derecho natural? Nos indica que toda persona humana tiene derechos fundados en la naturaleza humana. Somos personas, somos seres humanos. Por el hecho de ser seres humanos ya tenemos ciertos derechos, ¿sí? Siendo anterior a las normas dictadas por un Estado. ¿Sí? Son superiores estas normas. Este derecho es superior a cualquier otra normativa, a cualquier otra ley. ¿Sí? Por eso podemos decir que son anteriores, superiores o independientes al ordenamiento jurídico positivo y al derecho fundado en la costumbre. No los otorga ni los puede negar el Estado. El Estado lo que tiene que hacer es reconocerlos. ¿Sí? Por ello podemos decir que son superiores e independientes a los mismos. ¿Qué derechos tenemos nosotros por el hecho de ser humanos? ¿Quién me puede decir uno? ¿A la salud? El derecho a la salud es un derecho... ¿Cómo entiendes el derecho a la salud? Pues como un derecho pues natural, ¿no? O sea, es como pues es que cuando naces va de cajón, debes de tener una vida, una salud digna. Ok, pero eso es con respecto a una responsabilidad tuya por ser saludable, o es por el hecho de un gobierno que te debe dar servicios médicos. Un gobierno que debe de dar servicios médicos. Pero es que ahí estamos entrando otra vez como en la escuela. Se supone que es gratuito, pero no es gratuito. Aquí el debate es bueno, ¿eh? El debate es bueno, ojo. Fíjense bien. ¿Qué tanto derecho debería de tener una persona a la salud que lo único que ha hecho es dañarse comiendo porquerías, no haciendo ejercicio, no cultivándose, no leyendo, no bla, 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 y sabemos que esa persona se va a enfermar y va a estar mal y va a estar utilizando los servicios de salud? ¿Qué tanto derecho debería tener esa persona? Ojo, no quiero decir que no tenga derecho, yo lo que pongo son preguntas para que las discutamos. Pues se escucha feo, pero yo creo que sí ninguno, porque desde ahí tiene que venir la prevención, el cuidarte de lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque después le cuesta más al sector salud invertirle en medicinas carísimas para sacarlo de ese problema, para que salga y vuelva a la misma vida que se supone que en la que estaba, a volverse a seguir dañando. Por ejemplo, la diabetes. O sea, hay muchísima gente y los medicamentos son carísimos para estabilizar a una persona con esa situación y sale y pues sale a lo mismo. Es bien importante, ¿eh? No es Ya me gusta que defiendan lo que opinan. Sí, yo tengo muy claro lo que pienso. Sin embargo, no quiero imponerles, sin embargo, sí quiero que se debata. Y es parte precisamente de esto. Yo les voy a decir una cosa. Derechos que tenemos los seres humanos por el hecho de existir. Derecho a la vida. Nadie tiene derecho a restringir nuestra vida, a limitarla, a terminarla, a matarnos. Nadie tiene derecho. ¿Sí? Profe. Sí. Pero ahí entra a partir de qué? Desde el nacimiento, bueno, es que yo, por la cuestión del aborto, de lo que está pasando ahorita, que lo están legalizando. Sí.
A ver, ¿Es la vida a partir del nacimiento o la vida a partir de la creación? ojo, aquí estamos hablando de un derecho natural. Y esto, Ujú. ¿sí? Estamos hablando de que toda persona humana tiene derechos fundados en la naturaleza humana, siendo anterior a cualquier norma dictada por un Estado. Entonces, si estamos hablando de esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Nacimiento? ¿Del nacimiento? O sea, de a partir de que naces. Desde que se procrea. Desde que el ser humano existe. No, porque de hecho dicen en los libros que no es humano, que es embrión, es cigoto, ya cuando nace ya es humano. Pues Ojo, yo supongo que cuando nace, ¿no? Es que yo ahí tengo la duda. ojo, yo te voy a decir una cosa. Aquí yo voy a poner mi forma de pensar, la pongo, no la impongo, ¿eh? Desde que el óvulo se une o es fecundado por el espermatozoide, se da un fenómeno en el que esa nueva célula tiene un ADN distinto al del padre y al de la madre. ¿Qué es lo que nos caracteriza? ¿Qué es lo que nos caracteriza como seres humanos? Si una persona un día, no tú, perdón, si una persona un día muere y 10,000 años después se encuentra una célula de esa persona, lo que van a decir es, esta célula es de ser humano, ¿sí? Y sus características hasta las pueden describir. ¿Por qué? Porque el ADN te describe completamente, ¿sí? Características físicas, a lo mejor no psicológicas, etcétera, ¿no? No pueden decir cómo eras, cómo pensabas, etcétera. Pero sí te pueden decir, esta célula es de ser humano. Si tú agarras una célula de un embrión, 10,000 años después, te van a decir lo mismo. ¿Sí me explicó? Entonces, ojo, el ser humano existe desde la concepción. Ahora, y es precisamente lo que tengo aquí en la cuestión de derecho natural y el derecho positivo, porque el derecho positivo sí son las reglas que el ser humano hace para convivir de alguna manera en paz. El derecho natural son reglas o son derechos que tenemos por el hecho de existir. Y si hablamos que son reglas por el hecho de existir, ¿sí? Es desde que existimos. Y si el fundamento o lo que nos caracteriza como seres humanos es precisamente el ADN humano, desde que ese ADN existe, existimos. ¿Sí? Ahora, existen muchas teorías porque la discusión es más bien dicho si es persona o no es persona. ¿Sí? Pero el ser persona ya es más una discusión filosófica o una discusión en derecho, ¿no? Incluso el derecho tiene distintos tipos de persona moral, persona mayor de edad, persona física, etcétera, ¿no? Distintas concepciones, pero aquí la situación es, desde que un ser humano existe, ¿sí? Entonces, ese ser humano tiene derecho a existir, tiene derecho a vivir. ¿Desde cuándo existe? Pues yo sostengo que existe desde la concepción. Ahora, hay otros debates que se pueden dar de que si el cuerpo de la mujer, etcétera, al que no voy a entrar ahorita, o si quieren entrar, pues le entramos, ¿no? Pero realmente no es el objetivo de la clase. El derecho natural son todos esos derechos que tenemos simplemente por existir. No nos lo tiene que reconocer nadie. ¿Sí? Simplemente por el hecho de ser, son. ¿Sí me explicó? ¿Qué opinan? Ya se quedaron callados. O callado. Yo tenía una opinión Sí. respecto a lo que comentó Claudia acerca, bueno, a la pregunta que usted hizo de si una persona no saludable tenía derecho a la salud. Ajá. Y yo tenía la opinión de acuerdo a lo que había respondido Claudia.
Creo que es una cuestión más que nada de posición socioeconómica, porque una persona que tiene a lo mejor recursos sí cree más en esta cuestión de la prevención, pero cuando hablamos de personas de bajos recursos, no tenemos o no se tienen precisamente los recursos para tener una alimentación balanceada o para comer como se debe, ¿no? Muchas veces las enfermedades no las cuidamos y no tenemos esta cultura de prevenirlo, sino que tratamos de reparar cuando el daño ya fue hecho. Eso Pero sí. es una cuestión de cultura, o sea, de que pues, tus papás no te enseñaron que tenías que ir al dentista porque ellos no iban al dentista. Ajá. Y tú no lo tienes, tú no lo inculcas porque no, porque a lo mejor el servicio es muy caro, porque a lo mejor por X o Y situación. Ajá. Entonces, muchas veces, bueno, yo pienso, ¿no? Que para mí la cuestión de salud es complicada en función de que no se tiene la cultura de prevención y a veces ni los recursos. O sea, es carísimo comer sanamente, carísimo. Sí, no, Sí, no, sí. no, no. Mira, gastamos más en chuchulucos en la calle por no cocinar el fin de semana que el elotito, que la hamburguesa, que el hot dog, que la pizza, que si te compraras verduras todos los días. O sea, sí, sí está caro, pero no, no tanto así. Sí se puede si quieres. Ahora, Yo- de que no te lo inculquen, no te lo inculcan, pero pues nosotros somos personas independientes que vamos creciendo, que vamos viendo. Y si tienes el servicio, por ejemplo, gratuito, por así decirlo, en el IMSS, claro que puedes ir a tus revisiones con el dentista. A lo mejor y no va a ser el servicio de excelente calidad, ¿verdad? Y no van a tener todos los servicios, pero sí mínimo la limpieza como prevención para otras enfermedades. O sea, sí se puede prevenir, pero sí pero tienes que estar bien consciente de ti. O sea, Pero es que es a lo que iba. Justo no todos tenemos ese No. derecho al IMSS, por ejemplo. Y muchas veces, aunque vayas, por ejemplo, no sé, a un hospital del Estado, de todos modos hay ciertas cuotas que debes de pagar. O sea, sí hay ciertas cosas que se tienen que cubrir o que tú debes de cubrir, por mínimas que sean. A veces no se puede. O sea, ahora hablábamos bueno, comentabas acerca de las hamburguesas y todo esto. Sí tienes totalmente la razón en ese sentido, pero también hay que ser realistas. O sea, no siempre se puede cocinar por el ritmo de vida que se lleva. O sea, no siempre puedes estar como haciendo las cosas. Digo, lo ideal es justamente eso. Y ahí aplica el deber ser. Ese es el deber ser, sería eso, ¿no? Cocinar y llevarte tu lunch. Pero a veces por tus múltiples o por tus actividades no puedes compaginar estas actividades. Entonces terminas comiéndote la torta en la esquina y diciendo, juro que es la última vez, mañana sí voy a preparar mi lunch y voy a llevar agua simple porque es lo más natural. Pero no siempre es posible. No digo que no, o sea, digo, se queda como en la intención de hacer, Y pero aparte se a nos veces está olvidando otro sector. O sea, yo comparto lo de lo de las dos, pero aparte se nos está olvidando el señor o la señora que gana 100 pesos al día y tiene varios hijos porque tampoco tuvo la cultura, porque no existe la información y nos vamos a los pueblos, a las rancherías, donde no llega, o sea, está la información, pero no llega. Entonces dices, bueno, ganan 100 pesos, tienen 3 hijos, ¿qué comes? Por lo que tienes, obviamente no van a poder comer Oye, saludablemente. yo ahí quisiera intervenir un poquito. Sabes que yo conocí, en algún momento me entró la onda mucho de irme a las rancherías a montar a caballo. Sí, tenía un amigo que tenía caballos y nos íbamos a echar una cervecita montando a caballo y conocí muchas personas que vivían, híjole, de repente no nos damos cuenta también que la vida en el campo a veces es mucho más sana que la vida en ciudad. Estas personas tenían 11 hijos y lo que le daban era nopal, frijol, ¿sí? Y eso es lo que comían casi diario. Y los chavos, pero bien dados, tronados, sanísimos, haciendo trabajo, con un físico impresionante. Ojo. Bueno, yo creo que me malinterprete mal. Sí. Bueno, voy a platicar mi experiencia. Yo no soy de León, yo soy de Iguala Guerrero. Ok. Y allá en Iguala Guerrero es la ciudad chiquita, pero los alrededores, la gente anda sin zapatos, la gente no tiene que comer.
O sea, yo me refiero a ese sector, no a rancherías como tal, sino a ese sector vulnerable. Y te lo digo porque yo lo viví y yo vengo de ahí. Claro, Y ahí no llega como esa información como tal. ¿Por qué? Porque cuando están, no sé, los procesos de salud o de campañas para la mujer o lo que sea, se desvían los recursos y obviamente las personas más afectadas son los de las comunidades marginadas o marginales, por decirlo así. desatendidas. Ajá, Que sí, o sea, hay obviamente responsabilidad, ¿no? Y sí deberíamos de atender ese tipo de comunidades que han sido afectadas de manera grave porque no han sido atendidas, obviamente, ni por las autoridades ni por nosotros, finalmente. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que todo lo que están platicando me parece que es muy válido, todo lo que están comentando es muy válido, pero entendamos aquí el concepto de derecho natural, ¿sí? Ojo, un derecho natural es lo que tú tienes por el hecho de existir. Por el hecho de existir. El derecho a una atención médica no es algo que tengas por el hecho de existir, es algo que se da por medio de una interacción social. ¿Sí? Eso más bien dicho entra en lo que es el derecho positivo. Nosotros tenemos tres derechos fundamentales por el hecho de existir. Es el derecho a la vida, ¿sí? El derecho a la libertad. Somos personas libres. Ojo, libertad entendida como algo que va de la mano con la responsabilidad y de la responsabilidad de respetar estos mismos tres derechos de los demás. ¿Sí? Es de ahí donde parte precisamente la sana convivencia de todos. ¿Sí? Entonces, a la vida, a la libertad y tenemos derecho a la propiedad. Esto es si yo trabajo, pues obviamente disfrutar del fruto de mi trabajo. A todos nos gusta eso y a todos nos gustaría que nos respetaran eso. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Sí, Sí. estoy de acuerdo. Sí. Es a la vida. Nadie tiene derecho, y ojo, nadie tiene derecho a interrumpir mi vida. ¿Sí? Existo. Por lo tanto, tengo derecho a vivir. Libertad. Nadie tiene derecho a restringir mi libertad. ¿Sí? El único límite que se le pone a la libertad es la libertad del otro, la vida del otro. O sea, no tengo derecho a ir matando por decir que soy libre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces estoy violentando el derecho a la vida de los otros. No tengo derecho a ir robando por ahí porque soy libre. No, porque entonces estoy violentando el derecho a la propiedad de los otros. Y el otro derecho es precisamente el derecho a la propiedad, el derecho a disfrutar del producto de mi trabajo. ¿Sí? Entonces, esos son los únicos tres derechos naturales, son con los que gozamos o deberíamos de gozar. ¿Por qué? Porque luego muchas leyes pues van en contra de estos derechos naturales. El derecho positivo muchas veces no va acorde al derecho natural y eso es una problemática que se debe de atender finalmente, ¿no? Pero son cosas que tenemos por el hecho de existir, no es que nos lo dé una ley, no es que nos los dé un gobernante, no es nada. Tenemos derecho a, ¿sí? Porque existo. Y si una ley del derecho positivo va en contra de esto, tenemos derecho a desobedecerla, ojo, ¿sí? Es bien importante. ¿Por qué? Porque no es justa. Y de ahí pasamos al derecho positivo, que es donde entran precisamente todas estas cuestiones, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a bla, bla, bla. Muchas veces el derecho positivo se ha utilizado en contra de lo que es el derecho natural. ¿Sí? Por ejemplo, Hitler, pues yo creo que todo el mundo ha escuchado de quién fue Hitler, ¿no? Sí. sí, Creo que sí, todos Sí. sabemos que Hitler, quien fue primer ministro de Alemania, presidente de Alemania, en algún momento decidió que los judíos no eran personas. Y legisló, hizo una ley en la que pues,
los perseguía y los mataba o los esclavizaba. ¿Por qué? Porque no son personas. ¡Pum! Entonces, muchas veces el derecho positivo no va acorde al derecho natural. ¿Los judíos son personas, sí o no? Sí, son personas. Claro. Claro que son seres humanos, ¿no? Y tienen derecho a vivir, y tienen derecho a ser libres, y tienen derecho a la propiedad, ¿sí? Ojo, una cosa es que luego los judíos o la comunidad judía, no quiero decirla cuando hablo de la comunidad a todos los judíos, ¿no? Pero sí hay cierta comunidad que ha hecho cosas que van en contra de los derechos de otros, ¿eh? Y de ahí precisamente el odio que les tenía Hitler a los judíos. Pero, pues eso tampoco se les permite a los judíos, ¿no? El decir que otras no sean personas, ¿sí? El derecho positivo debe de ir, ¿sí? Acorde al derecho natural. En algún momento en la historia de la humanidad, bueno, pues se legalizó la esclavitud. Y entonces, pues podías tener esclavos. Y no me voy a meter a la cuestión de la esclavitud, de que los negros eran esclavos. ¿Por qué? Porque la esclavitud en África, en donde todos son negros, también se daba, ¿eh? Sí, no es que el hombre blanco haya hecho esclavos a los negros. No, 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 no. La esclavitud desde antes se daba en comunidades de puros negros también. Sí, también había esclavos blancos. Sí. ¿Pero a ustedes les parece que la esclavitud sea un derecho? Ahorita no. 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 No, ni ahorita ni Ni nunca. ahorita Como, nunca. como derecho natural, nunca. Ah, no. Como derecho positivo, sí lo fue. Ahora, ¿estaba bien? No. Claro que no. ¿Por qué? Porque somos personas, porque tenemos un derecho natural y nadie tiene derecho a violentar nuestro derecho natural. Sí me están entendiendo o me estoy dando a explicar hacia dónde voy. Por el hecho de ser humanos, tenemos 3 derechos fundamentales y nadie tiene derecho a transgredirlos. Y nosotros tampoco tenemos derecho a sobrepasar los límites de esos 3 derechos. Y los límites son esos mismos 3 derechos de los demás. ¿Sí? Ahora, el derecho positivo, si no va acorde a estos 3 derechos naturales, pues se producen injusticias, pero fuertísimas. Injusticias cañoncísimas. ¿Sí? Como la esclavitud, como el asesinato de judíos, como lo que quieran, ¿eh? Lo que quieran. Ojo, los impuestos. Si nosotros hablamos que uno de nuestros derechos fundamentales es la propiedad, el disfrutar, el poder disfrutar del producto de nuestro trabajo, ¿los impuestos no serían una violación a ese derecho? ¿Qué opinan? Basado en lo que acaba usted de decir, sí es una violación a mis derechos. Y alguien, ojo, no quiero obviamente tampoco formarlos con una posición antiimpuestos, porque los impuestos sí son necesarios, ¿sí? Lo que pasa es que de repente tenemos gobernantes que le quieren llamar a todo derecho, y como el gobierno tiene la pésima visión de que si algo es un derecho, el gobierno lo tiene que garantizar, entonces, pues lo que hacen es, como esto es un derecho y yo lo tengo que garantizar, pues les cobro más impuestos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues destruir las economías. Y destruyen principalmente la economía de los más jodidos. Perdón por las palabras que estoy utilizando. Sí, pero normalmente a quien más les afectan mayor cantidad de impuestos es a los pobres. A quien más les afecta mayor cantidad de impuestos es a la clase media. La clase alta es a quien menos le afecta. Aunque también hay afectaciones, vamos, pero es a quien menos le afecta, porque ellos
Si un gobernante ahorita llega y me aumenta los impuestos, pues sabes que yo saco mi dinerito y me voy a otro país que me cobre menos impuestos, ¿sí? O me voy a vivir a Estados Unidos, o me voy... Pues, ¿por qué creen que Estados Unidos es el país al que la mayoría de la gente busca para vivir, para mandar dinero, etcétera? Porque es un gobierno que, aunque tiene sus broncas y tiene también tonterías, muchas, históricamente se ha caracterizado, ¿por qué? Porque ha respetado más precisamente este derecho natural. Que hay muchas cosas, ¿no? Y que han hecho también en contra del derecho natural, sí, también las hay, pero en general han respetado más. Entonces la gente puede ir a trabajar, puede ganar dinero, puede enviarle dinero a su familia, puede ahorrar, puede comprarse una casa, la gente allá puede hacer muchas cosas. En México la movilidad social es muy baja, ¿por qué? Porque hay muchísimas restricciones, porque hay muchísimas cosas que atentan precisamente contra ese derecho natural que tenemos de ser libres, de dedicarnos a lo que queremos, de dedicarnos a lo que queremos y de disfrutar del producto de nuestro trabajo. El hecho de que tú tengas un trabajo legal, ¿sí? De antemano, ya de antemano te están quitando entre el 32 y el 36% de tu salario para pagar impuestos, ya de antemano, ¿sí? Si ustedes se fijan en su recibo de nómina, ahí viene un descuento. ¡Pum! Y si no les viene, entonces porque están ganando el salario mínimo, pero ese salario mínimo no es lo que realmente integra su salario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el empresario finalmente paga un impuesto por ese salario que te están dando. ¿Sí? O sea, el salario íntegro realmente estaría compuesto de lo que reciben y de lo que están pagando el empresario. Lo que pasa es que lo disfrazan diciendo que es el empresario el que debe de pagar ese impuesto. Finalmente, es derivado de tu salario. ¿Sí me explico? De antemano es el 36% de tus ingresos, entre el 32 y el 36% de tus ingresos, lo que te quitan el gobierno. Después, tú compras algo y tienes que pagar el 16% de IVA. Fíjense, y váyanle sumando, ¿eh? Después, que si tienes carro, ¿sí? O moto, o finalmente usas el transporte público, ¿sí? La gasolina o los combustibles tienen un impuesto, que es el impuesto especial, que es de 7, 8 pesos, más aparte IVA. Entonces, el 50% del costo de la gasolina es impuesto. La gasolina debería costar entre 11 y 12 pesos el litro. Ah, no, pero son impuestos. ¿Por qué? Pues porque el Estado dice, este impuesto es el único que nadie puede evadir, entonces cobrémoslo caro. Y pues obviamente ese impuesto deteriora nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para poder vivir, trabajamos para obtener un ingreso. Y de ese ingreso, obviamente, nosotros poder comprar lo que necesitamos y lo que queremos para tener una vida digna. Pero cuando compramos algo y el gobierno, además de cobrarnos, digo, el empresario, además de cobrarnos lo que cuesta o lo que pide por el servicio, también nos tiene que cobrar el impuesto que el gobierno nos está exigiendo, pues obviamente, pues eso se duplica o se triplica. Entonces, hay estudios que demuestran que entre el 45 y el 55% de nuestros ingresos se van de impuestos. ¿Sí? Qué diferente sería nuestra vida si recibiéramos ese dinero, ¿no? A veces nos hace falta para un bolillito y no lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque el gobierno decide que ellos gastan mejor nuestro dinero, pero bueno. Entonces sí, hay un momento en el que los impuestos se vuelven también violatorios para el derecho de propiedad y es lo que normalmente hacen los gobiernos socialistas, ¿no? Pero bueno, el derecho positivo y el derecho natural, ¿alguna duda con respecto a esto? No. ¿Algún comentario, algo que quieran agregar? Bueno, nos vamos entonces a la siguiente lámina que les tengo, el derecho natural y el derecho positivo. Los derechos naturales son valores o principios que se encuentran en la conciencia de los hombres y en la naturaleza.
Estos son universales y eternos. ¿A qué me refiero con universales y eternos? A que la vida de un ser humano vale por el hecho de ser vida de un ser humano. Y no cambian con el tiempo, porque el ser humano ha sido ser humano siempre, ¿sí? No vale más mi vida por vivir ahorita, ni menos por vivir ahorita, que la de una persona que nació hace 3000 años, por haber nacido hace 3000 años, ¿sí? Son universales y eternos. La vida del ser humano vale por el hecho de ser humano. El derecho natural, la libertad de la persona es importante por el hecho de ser humanos, ¿sí? El derecho a la propiedad es importante por el hecho de ser humano. Desde el principio del ser humano, desde el principio de que existe la humanidad, el ser humano siempre ha buscado su refugio. ¿Para qué? Para sentirse seguro de los demás, para sentir calor de hogar, para muchas cosas. ¿Sí me explico? Son eternos, porque eso no cambia con el paso del tiempo. Y el derecho positivo son normas jurídicas dictadas por el Estado para regular la relación de los hombres en sociedad. Son temporales y rigen para una comunidad determinada. ¿A qué me refiero a que son temporales? A que sí pueden cambiar, ¿sí? Pueden cambiar o pueden empezar a existir. Antes no existían los carros, entonces la necesidad de un reglamento vial, pues era innecesaria, ¿estamos de acuerdo? En el momento en que existen los carros, pues tiene que existir una convención social, un convenio social, para que los carros puedan circular con cierto orden. ¿Qué es lo que hacen los legisladores? Entonces dicen, a ver, señores, pues en México los carros tienen que circular por el carril de la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque del otro lado vienen los que vienen en sentido contrario, que van en su carril de la derecha para ellos. ¿Sí me explico? Cuando haya algún cruce, entonces tenemos que poner un semáforo y definimos arbitrariamente que tenga 3 colores. Y todo esto lo conocen ustedes, finalmente. Esos 3 colores son el verde, el amarillo y el rojo. Y el verde es para indicarte, ahorita puedes pasar. El amarillo nos indica que ya tienes que ir frenando. ¿Por qué? Porque los carros que vienen a cruzar la calle ya van a tener el semáforo en verde y van a poder pasar. Y si tú no te frenas, pues puedes generar un accidente. Y el rojo, que sirve para decirte, detente, no puedes pasar. ¿Sí? Ahorita están pasando los otros, o es el turno de los otros. ¿Sí? Estas son convenciones sociales que se hacen, de las cuales surgen normas jurídicas, ¿sí? Que son dictadas por el Estado. ¿Para qué? Para regular precisamente esa relación. ¿Sí nos queda claro lo que es el derecho positivo? Sí. ¿Y qué sucede? A lo mejor en un futuro empieza a existir la teletransportación y entonces ya los carros van a dejar de existir. Entonces es posible que ese reglamento de tránsito que existe ahorita, pues deje de existir. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario, porque ya no hay carros circulando, o existe algún otro medio de transporte que no tenga que ver con la teletransportación. Ahorita se me ocurrió esa palabra, pues, pero finalmente las condiciones de vida del ser humano van cambiando y esto hace que tengan la necesidad de generar ciertas normas jurídicas. ¿Para qué? Para poder tener una relación sana, de buena convivencia, de evitar accidentes, etcétera, ¿sí? Por eso es que son temporales, porque empiezan a existir en un momento y pueden dejar de existir en un otro momento, ¿sí? Y rigen para una comunidad determinada. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes saben, por ejemplo, que en Inglaterra los carros pues van por el sentido contrario. Saben que los volantes de los carros están del otro lado. Nosotros nos subimos del lado izquierdo del carro, ¿sí? Porque el volante está de ese lado. Los ingleses se suben del otro lado. ¿Por qué? Porque decidieron que allá querían manejar al revés. Punto.
Aunque los semáforos sean iguales, el rojo, el verde y el amarillo, etcétera, pero tienen ciertas cosas que son distintas, ¿no? Son para una comunidad determinada, ¿sí? Los contratos precisamente de compraventa de carros, todo ese tipo de cosas tienen que ser desarrollados a través de un derecho positivo que le dé las herramientas al ser humano para poder hacer tratos, para poder hacer compraventas, para poder hacer contratación de servicios, para poder hacer muchísimas cosas, ¿no? El derecho positivo es muy necesario en ese sentido. ¿Vamos de acuerdo? Entonces, ambos derechos deben complementarse entre sí. El derecho positivo debería subordinarse al derecho natural, aunque como lo hemos visto muchas veces el derecho positivo ha utilizado para contradecir el derecho natural. Y el deber ser, hace rato una compañera lo dijo y a mí me gusta mucho esa palabra, o este juego de palabras, el deber ser debería de ser ese, ¿sí? ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. No. No, ninguna. Pasamos a lo que son las fuentes del derecho. Son fuentes del derecho todas aquellas de donde se originan el derecho y las normas que se aplican a las personas. Se consideran fuentes del derecho todos aquellos actos y hechos del pasado que han servido para ordenar y regular las acciones y comportamientos de las personas. Ejemplo de ello es la costumbre y la religión, que establecían códigos de conducta para afianzar los buenos hábitos y evitar los vicios. Las fuentes del derecho se definen según sus antecedentes y pueden prevenir de lo que es el derecho natural. Ya vimos lo que es el derecho natural, que sostiene que la moral y la justicia son inalienables al ser humano. De alguna manera, pues yo por el hecho de existir tengo derecho a vivir, ¿sí? Y hay un principio moral ahí, que es el derecho a la vida, es primordial, el derecho a la libertad es primordial, el derecho a la propiedad es primordial, ¿sí? También el derecho escrito es una fuente del derecho y está constituido por todos los documentos que establecen reglas de conducta de carácter obligatorio, ¿sí? El reglamento de tránsito no es una cuestión de si quieres, es una cuestión obligatoria. Y si no la cumples, pues obviamente hay sanciones. Y no te pasa nada si la cumples, ¿no? O sea, convives armoniosamente, convives en paz, ¿sí? El hecho de firmar un contrato laboral, pues es una cuestión que se necesita y está legislado. El contrato laboral debe tener ciertas características, ¿sí? El tiempo de duración del contrato, la jornada laboral, el salario, las prestaciones, etcétera, debe de incluirlas, ¿sí? Son cosas que se tienen que hacer y que son obligatorias para darle formalidad a las cosas. Y bien, otra cosa, ¿ustedes saben qué son los anglosajones? No. ¿Han escuchado No. el término? No, tampoco. Nadie. Bueno, el anglosajón es el inglés, ¿sí? Es la cultura inglesa. El derecho anglosajón es un poco distinto a lo que es el derecho romano, ¿sí? Sin embargo, buscan básicamente la sana convivencia, etcétera, lo mismo, ¿no? Pero el derecho anglosajón es basado en la jurisprudencia. La jurisprudencia es algo que vamos a ver también en un momento más, ¿no? Estas son como de dónde se originan las fuentes del derecho, ¿sí? Entonces empezamos y vemos esta gráfica. Las fuentes del derecho, existen lo que son fuentes formales, existen fuentes materiales o reales y lo que son las fuentes históricas, ¿sí? Dentro de estas fuentes, las fuentes formales está la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Correcto? Vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué son las fuentes formales? Las fuentes formales del derecho son los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con estas.
También lo son las costumbres y la jurisprudencia, que consisten en los procesos de creación de las leyes, sus modos de empleo y alcances y funciones. Las costumbres, pues hacen ley también, ¿sí? Aunque hay jerarquía en las leyes, ¿sí? Pero las costumbres hacen ley. Si un pueblo está acostumbrado a que algo sea de determinada manera, ¿sí? Pues entonces ese pueblo tiene de alguna manera la reglamentación, a lo mejor no a veces escrita, pero ¿de qué? De que si sucede esto, pues pasa esto, ¿sí? Vamos a ver esto, la legislación, ¿sí? A través de los órganos del Estado, en este caso tiene que ser a través de la Cámara de Diputados y de Senadores, el Congreso de la Unión en México, o los poderes públicos se crean y promulgan un conjunto de normativas jurídicas aplicables y organizadas de manera jerárquica, ¿sí? De manera jerárquica. Es bien importante este término, es manera jerárquica, ¿sí? Así como hablamos de que existe un derecho natural y ese derecho natural está por encima de todos los demás derechos, ¿sí? Cualquier ley que el ser humano haga también debe de ir a través de una estructura jerárquica, ¿sí? Y ahorita vamos a ver esa estructura jerárquica. Son leyes que se encuentran escritas en textos legislativos, como por ejemplo en la constitución de un país, en los reglamentos, las ordenanzas, las leyes, etcétera. A este tipo de fuentes también se les conoce como fuente directa o fuente acto, ya que se refiere a las normas jurídicas que contienen la ley en sí mismas y que son de carácter primario, ¿sí? Toda ley, todo reglamento, etcétera, ¿sí? Son normas jurídicas escritas, finalmente, y son dictadas por órganos del Estado o poderes públicos. Y obviamente existe una jerarquía. Me voy a adelantar unas cuantas láminas, ¿no? Las fuentes del derecho. Finalmente, la jerarquía es como Estado mexicano y cualquier Estado está de alguna manera bajo este triángulo, ¿no? En primer lugar está la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esa es nuestra ley primaria, es la más importante de todas. Toda ley que se haga en cualquier parte de la República tiene que sujetarse a esta Constitución. Ahora, esta Constitución debe de ir acorde al derecho natural, ¿sí? ¿Va acorde al derecho natural? Bueno, esa es una discusión que a lo mejor tendríamos que tener. Yo les podría decir que bajo mi manera de pensar hay muchas cosas que no están acorde al derecho natural, pero esta Constitución es la principal ley del derecho positivo, ¿sí? Porque el ser humano la hace para la sana convivencia. Ese finalmente es el principio fundamental que tenemos, ¿no? Esa Constitución, ¿sí? Está hecha como principal ley del país. Después están los tratados internacionales. Bueno, en México realmente están al nivel de la Constitución, ¿sí? En general, esta es la reglamentación. En los países latinoamericanos, normalmente los tratados internacionales están a nivel de la Constitución, ¿sí? Pero bueno, después están las leyes formales, la ley del seguro social, la ley de la función pública, la ley, todo lo que es el derecho civil, todo lo que son leyes formales. Después está la jurisprudencia y después están las costumbres. Vamos a ver qué es cada una de estas. La legislación, finalmente ya vimos qué es lo que se desarrolla a través de los poderes públicos, ¿sí? Los organismos públicos son los que deciden las normas, las escriben y las publican. Finalmente, ¿para qué? Para que entren en vigor y todo ser humano en este país que no cumpla con esas normativas, pues obviamente está infringiendo la ley, ¿sí? Ahora, las costumbres, ¿qué son las costumbres? Pues como su palabra lo dice,
son costumbres de ciertas culturas. Se trata de una fuente formal, de la fuente formal más antigua, es de carácter cultural y conlleva a una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias y que se aplican de manera generalizada en una comunidad, ¿sí? Las costumbres a veces también van en contra, obviamente, de lo que es el derecho natural, ¿sí? Y a veces van también en contra de lo que es el derecho positivo. ¿Por qué? Porque luego cada comunidad tiene ciertas normas que dices, híjole, ¿no? Hay comunidades en donde, por ejemplo, la venta de chavitas, pues es norma, y dices, no puede ser que esto esté pasando, ¿no? Pero bueno, estas costumbres también se le conocen como fuente hecho, pues se establece cuando una regla o normativa se considera costumbre social. Las costumbres hay de 3 tipos. Les pongo ahí secundum legem. Esto significa según la ley. Hay costumbres que van acorde a la ley. ¿Sí? La costumbre hay praeter legem. Está fuera de la ley. Cuando la ley no tiene regulada alguna cuestión y hay una costumbre que lo regula, ¿sí? Pues obviamente se le conoce como praeter legem, que está fuera de la ley. Y la otra es contra legem. Legem es ley, ¿sí? En latín. Y que quiere decir es contraria a la ley. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita? No, profe, ninguna. Va que va. Espero no estén aburriendo, ¿eh? Perfecto. La jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Han escuchado hablar de este término? ¿Alguien de ustedes? Aunque sea, díganme que no, ¿no? Ah, no. Bueno, No, profe. saben que estoy yo con la presentación y no estoy viendo para ver si alguien activa o no activa el micrófono o algo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la jurisprudencia? Es la interpretación de las leyes que realiza el juez en casos donde las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos discutidos y presentan dificultad en la integración e interpretación de estas. Es establecida por el Tribunal Supremo. También se le conoce como fuente indirecta, que por sí mismas no crean el derecho, pero ayudan a interpretar y a explicar una ley. ¿De qué se trata esto? Supongamos un caso de, no sé, de una cuestión laboral, ¿sí? El empresario está abusando de un trabajador, ¿sí? Porque lo pone a trabajar más horas, etcétera, ¿no? Hay ocasiones en que la ley, y a lo mejor ahorita se me está ocurriendo un ejemplo que no es tan normal, bueno, no que no sea tan normal, sino que se vaya a resolver por jurisprudencia, ¿no? Normal en ese sentido. Porque en ese sentido me parece que la ley puede ser muy clara, ¿no? Pero hay veces que la ley pues queda sujeta a interpretaciones, ¿sí? Y entonces hay jueces que determinan una sentencia para un caso y hay jueces que determinan otra sentencia distinta para ese mismo otro, con personas distintas, pero es el mismo caso. La jurisprudencia se forma cuando 5 decisiones de estas para los mismos casos se dan en el mismo sentido. Por eso dice, ayudan a interpretar y a explicar una ley. Entonces, si 5 decisiones de esas se dan en el mismo sentido, o sea, tienen la misma sanción, es obligatorio para todos los demás jueces aplicarla en ese mismo sentido. Ya no pueden tener un criterio distinto. ¿Sí?
Entonces, esa es la jurisprudencia. Se va dando la interpretación de la ley a partir de distintas interpretaciones. Cuando se juntan 5 interpretaciones iguales, es en ese sentido que se tiene que dar la interpretación de la ley. ¿Va? ¿Sí nos queda claro? Sí. Perfecto. La doctrina. Aquí es donde hablamos un poquito más, de los intelectuales, ¿no? Los juristas, etcétera, ¿no? Cada ley que se hace acorde a una doctrina, ¿sí? Al espíritu de la regla, por ejemplo, ¿sí? Es que el espíritu de la regla es esta en el fútbol, el espíritu del fuera de lugar es que no se aprovechen de una posición adelantada a los jugadores, ¿no? Yéndome a un ejemplo a lo mejor muy superfluo, pero estamos hablando del espíritu, la doctrina, ¿sí? Y son las interpretaciones u opiniones que hacen los juristas sobre las leyes para aclarar de manera teórica las interpretaciones de ciertas normas y sus aplicaciones. Aquí no pasamos a la jurisprudencia, aquí hablamos de la doctrina inicial de esto. Normalmente cuando se hace una ley, se hace una doctrina, ¿sí? Y esa doctrina es la que explica el porqué de la ley, ¿sí? Esta también se considera como una fuente indirecta del derecho. Como vimos en lo que es esta lámina, perdón, ¿sí? Estas son las fuentes, las que vimos ya son las fuentes formales. Ahora pasamos a las fuentes materiales. Las fuentes materiales o fuentes reales toman en cuenta la realidad social de un país o comunidad para determinar el contenido de una ley de carácter jurídico. Estas leyes o normativas pueden ser creadas a través de las autoridades u organismos autorizados para ello, por ejemplo, el Parlamento o la Asamblea del país en cuestión, ¿sí? O el Congreso de la Unión, etcétera. México no es un país parlamentario, en México tenemos una Cámara del Congreso, un Congreso, ¿sí? Es una república. Y la Asamblea del país en cuestión. En este sentido, las leyes se formulan considerando la realidad económica, política, social, cultural, histórica, religiosa, riqueza natural y geografía de un país. ¿Sí? Si un país no tiene, pues, costas, ¿para qué legisla en ese sentido? ¿Sí? Entonces, la naturaleza del país pues no tendría caso legislar en términos de sus playas o de sus donde llegan los barcos, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Bueno, ¿Puertos? puertos o etcétera, ¿no? Si no tienes playa, si no tienes mar, ¿para qué legislas en ese sentido? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estas leyes son en base a una cuestión material, de cosas reales, de cosas tangibles. ¿Para qué legislo algo que no tengo? ¿Sí? Tiene que ver con eso. Nos vamos a las fuentes históricas, que es el otro tipo de fuente, y se refiere a todos los documentos, obras literarias, tratados científicos o testimonios de carácter jurídico o no, que evidencian cómo los pueblos o comunidades se organizaban y establecían normas. Por ahí existe una frase que dice que hay que conocer nuestro pasado para no caer en los mismos errores. Y bueno, tristemente luego sí somos dicen por ahí que somos el único animal que puede caer 2 veces en la misma piedra, ¿no? Luego esa capacidad de pensar que tenemos, que nos diferencia de otras especies animales, ¿sí? Pareciera que luego no la utilizamos, pero bueno, estas normas son las que ahora sirven de ejemplo para la creación de nuevas leyes, como por ejemplo el Código de Hammurabi de la antigua Mesopotamia, o la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Siempre sirven como referencia para crear las nuevas leyes, ¿sí? La Declaración de los Derechos Humanos, que fue escrita el primero desde 1789. Obviamente esta misma declaración pues, ha podido cambiar, ¿no? Ha sido modificada, etcétera,
pero son fuentes porque de eso se referencian para generar nuevas. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Preguntas? ¿Quejas? No. ¿Ninguna? No, profe. Bueno, y con esta pirámide casi terminamos la clase, aunque ya la habíamos visto, un poquito más aclarar, ¿sí? Platicar un poquito más de esto. Es bien importante que tengamos bien en claro. Ustedes han escuchado en algún momento, oye, pero eso es inconstitucional. Oye, ¿qué tal ley que están promulgando es inconstitucional? Hace poco, por ejemplo, en Baja California, me parece que fue, entró un gobernador al que eligieron por 2 años, ¿sí? Y él de repente quiso emitir un decreto, ¿sí? Un decreto está constituido como una ley formal, el decreto lo emite un presidente o un gobernador, ¿sí? En el que decía, es que me voy a quedar 5 años más. Espérate, la Constitución dice que es para este tiempo. Tú no tienes poderes o no tienes la facultad de extender tu mandato, porque la Constitución dice que tu elección fue para 2 años, punto. ¿Sí? Normalmente los gobernadores son para 6 años, sí, pero cuando un gobernador por alguna situación se retira, pues se elige, se manda elecciones de nuevo y quedan por el tiempo que quedaba simplemente para cubrir ese mandato, pues, ¿sí? Entonces, quiere emitir esto, el gobernador, Bonilla se llamaba, para quedarse 5 años completitos más, y pues todo el mundo salió brincando, oye, pero eso es inconstitucional. Una ley formal no puede ir en contra de esta Constitución. Una jurisprudencia tampoco puede ir en contra de esta Constitución. Ojo, todo esto, y esto quiero que les quede bien claro, ¿sí? Es lo que es. No necesariamente es el deber ser, es lo que es. Las jurisprudencias también luego se equivocan, ¿sí? Hay jurisprudencias y también hay maneras de echarlas para atrás luego, ¿no? Cuando tú te encuentras por ahí alguna, se puede justificar y hay procesos legales para tumbarlos que son muy complicados, pero que pueden existir. Y existen obviamente también el hecho de la legislación para modificar cosas, ¿no? Pero bueno, todo esto es lo que es. Y lo que es no necesariamente es lo que debe ser. Que es bien importante y es bien importante que nos formemos en ese sentido. ¿Sí? ¿Cuál es el deber ser? El deber ser debería de ser Queremos un país, y aquí vamos a entrar de nuevo un poquito al debate o al intercambio de ideas que tuvimos en un principio. ¿Qué es lo que queremos? ¿Un país subsidiario con la gente? ¿O queremos un país garantista? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el concepto de subsidiariedad y cuál es el concepto de garantista? No los conozco, profe. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, a ver. Cuando surge la Unión Soviética, a través de un dictador que se llamaba Lenin, pues quiso hacer como un paraíso, ¿no? Dijo, pues todos estos son derechos, y entonces empezó a llamarle derecho a todo, el derecho a tal cosa, el derecho a tal cosa, el derecho a tal cosa, el derecho. Entonces el gobierno, para poder garantizar a cada persona estos derechos, ¿sí? Lo que hace es, pues obviamente, exprimirte en impuestos. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que ni terminó garantizando absolutamente nada, y sí terminó
echándole a perder la vida a muchísimas personas. Entonces, cuando alguien viene a decirte que yo te voy a garantizar tal cosa, espérate, no. La única labor que tiene que garantizar el Estado es la seguridad de la gente. Un Estado de derecho. Todo lo demás tiene que ver con la libertad de las personas. Ahora, si yo quiero ser una persona saludable, yo tengo la obligación, porque tengo el derecho a ser saludable, tengo la obligación a atenderlo yo y atenderlo desde que tengo que comer sanamente, tengo que alimentarme bien, tengo que hacer ejercicio. Entiendo que a veces no hay tiempo y a mí mismo me ha pasado. Yo ahorita, si me han conocido hace 12 meses, yo pesaba 35 kilos más. Empecé a cuidarme mucho, ¿sí? Y es una cuestión de responsabilidad de ti mismo. Así como tienes la libertad de hacer lo que quieras, también tienes la responsabilidad de hacer buen uso de esa libertad. Porque si tú lo que haces es comer garnachas, tortas, doritos, cacahuates, después te viene obviamente pues una obesidad que te lleva a un paro cardíaco, etcétera, y pues obviamente pues eso es responsabilidad tuya. Ahora, ¿qué es la subsidiariedad? La subsidiariedad es, sí, los que pueden apoyan a los demás. Entonces, a través de los impuestos podemos ser subsidiarios con los demás, sí. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si te dejaste, te descuidaste y te volviste panzón y te dio un ataque cardíaco, ya sabes que ya muérete, pues no se trata de eso, se trata de ser subsidiario con esa persona. Subsidiario no quiere decir garantista, porque si queremos ser garantistas, vamos a terminar, perdón por la palabra, pero jodiéndole la vida a todos. ¿Sí me explico? Tengo la responsabilidad de educarme. Tengo el derecho a la educación. ¿Qué es el derecho a la educación para ustedes? ¿Quién me responde? ¿Nadie? Pues que todos podemos estudiar si así lo queremos, o sea, que a nadie se le prohíbe la educación. Exactamente. El derecho a la educación es nadie puede prohibirte educarte como tú quieras educarte. Para poder educarte, tú, obviamente cuando estás chiquito no tienes idea de esto y entonces esa obligación va por parte de los padres de familia, ¿no? O del tutor. Pero para poder educarte, tú, para empezar, tienes que tener la opción de elegir. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo quiero leer esto. Tristemente, luego hemos perdido esa costumbre, la lectura. ¿A quién de ustedes le gusta leer? A mí. A mí, A mí. ¿Quién les gusta leer? A mí, Bueno, los felicito mucho por eso, porque no es común, ¿eh? En México tenemos la pésima costumbre de que en promedio leemos un libro al año. Un libro al año. En España leen alrededor de 30 libros al año. Imagínense bien, imagínense la diferencia que hay, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que leo? Ojo, y aparte esto es bien importante, porque luego caigo en extremismos fuertísimos. ¿Han escuchado a Karl Marx, por ejemplo? En algún momento. no. Es el padre del socialismo, del comunismo, por decirlo así. ¿Sí? Sí. Y yo me meto mucho en esos temas porque a mí me apasionan y porque pues es lo que me gusta leer, ¿no? Luego, Carlos Marx, que es finalmente, no es el que originó esto viene de mucho tiempo atrás, pero sí el que trató de darle una cuestión, como de ciencia, ¿no? Como marcarlo como si fuera una ciencia, el comunismo, etcétera.
Pero bueno, Carlos Marx tiene cosas bien interesantes. Sin embargo, si yo nada más leo a Carlos Marx, le digo Carlos Marx porque luego el Carl no me sale tan bien. Si yo nada más leo a Carlos Marx y me quedo con lo que Carlos Marx dice, ¿sí? Entonces yo lo que estoy haciendo es ideologizándome con algo. A Carlos Marx todas sus teorías se las han tumbado cantidad de economistas. Sin embargo, si yo nada más leo a Carlos Marx, pues a lo mejor me voy a quedar con ideas que son pues pésimamente planteadas, aunque tengan como cierta lógica, porque no todo lo que Carlos Marx escribe está tan mal fundamentado. Hay muchas cosas que debemos aprender de eso, finalmente, ¿sí? Pero de repente las soluciones que da Carlos Marx en el Manifiesto Comunista, etcétera, pues son soluciones que no han servido absolutamente para nada y que han sido rebatidas tanto por la realidad como por por teóricos de otro tipo de corrientes económicas, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, para yo poder lograr una honestidad intelectual en lo que estoy leyendo, hay que buscar leer también lo que dice lo contrario. Para yo poder hacer realmente una crítica de lo que hay. ¿Sí me explicó? Entonces es bien importante y esto yo trato siempre de infundirlo mucho. Siempre. Por eso aquí en esta clase de Derecho vamos a platicar de lo que es. Sin embargo, sí me voy a meter mucho en el deber ser. ¿Sí? Mucho en el deber ser. Pero, bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, lo que sea. No, yo no. ¿Les quedó claro la clase de hoy? Sí, Sí, profe, muy claro. claro. Sí. Sí, profe. Bueno, esta clase la voy a subir a la plataforma pronto. Ahorita por lo pronto, pues ya terminamos con la clase, ¿sí? Nos estaríamos viendo el martes que viene. Les agradezco mucho por haberse presentado. Les pido por favor que se metan en los primeros 10 minutos que son los que voy a dar, ¿va? Gracias, Sí, profe. profe. Sí, profe, Sí, gracias. gracias. Cuídense mucho, hasta Buen día. luego. Igual, bye. Igualmente. Bye, bye, bye. Igualmente, profe.